36 años junto a la democracia. Fin del espacio publicitario. En Radio Atalaya, la siguiente es una programación clasificación A, apto para todo público, contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. Seis de la mañana con 30 minutos. 6 de la mañana con 30 minutos, 6:30 en punto. Muy buenos días a quienes nos acompañen ya en este su espacio de análisis y opinión sin amarres. Sean bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar junto a nosotros a través de las ondas sonoras de Radio Atalaya 680M y también a quienes nos acompañan a través de nuestras plataformas digitales. Los invitamos a que nos sigan a través de estas. Estamos en Twitter e Instagram como @Radio Atalaya, también en Facebook como programa Sin Amarres y por supuesto en nuestro canal en YouTube como Radio Atalaya 75. Toda la información que se genera desde nuestra radio está permanentemente subida ahí para que usted la pueda escuchar, disfrutar de ella en cualquier parte del mundo y a cualquier hora que usted lo necesite. 6:31 es momento de saludar, de marcar el inicio de esta jornada, el inicio de esta semana, también saludando a nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está en la sala de controles, y ya conectados junto a nosotros están el licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stalin Poveda. Licenciado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola Teresa, buenos días. También saludamos a Stalin Poveda, el director del programa, y a Carlos Julio Pacheco, que dirige los controles. Pero siempre tenemos que saludar en primera línea a toda nuestra amable audiencia que nos escucha en Guayaquil, nos sintoniza en todas las provincias del Ecuador y ya está oyéndonos en todo el mundo porque por sus redes sociales Atalaya se escucha en todo el planeta. Como siempre repetimos, gracias por la sintonía, gracias por estar en la sintonía de nosotros y reciban a cambio un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Claro que sí, el saludo en este momento es para el director de este espacio, el sociólogo Stalin Poveda Granoble, que le decimos muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Teresa, es un placer saludarla, también a nuestro compañero Alcides Montilla y en los controles a nuestro compañero Carlitos Pacheco. Hoy revisaremos la agenda para el debate nacional. Hay una importante resolución que ha tomado el Consejo de lo Contencioso Electoral. Revisaremos las reacciones de tanto institucionales como de los grupos de políticos, liderazgos políticos y también la posición que ahora tomará Pachacuti respecto a esta resolución. Y en definitiva, verificar el panorama y el escenario en el orden electoral. ¿Qué tipo de afectación puede tener esto? ¿Cómo se puede alterar el proceso? Si la alteración del proceso era una preocupación que la teníamos respecto a las resoluciones que tome lo contencioso electoral, ya no la tenemos. Sin embargo, vamos a ver en lo fáctico qué es lo que va a hacer el grupo de Pachacuti y también el movimiento indígena. Ya han anunciado algunas acciones. Lo analizaremos con nuestro compañero. Después de conocer los titulares que hoy se encuentran en la plana impresa en los medios de circulación nacional. Claro que sí, 6 de la mañana con 34 minutos, precisamente el tema que usted menciona, sociólogo, lo recogen en las portadas, los diarios. El diario El Comercio dice, Tribunal Contencioso Electoral allanó la ruta para la campaña presidencial. Dicho tribunal rechazó la apelación de Yacu Pérez, que había presentado Andrés Arauz y Guillermo Lasso. De esa manera arrancan mañana la campaña
para el balotaje. Por otro lado, también nos cuenta en el aeropuerto de Cotopaxi nace otra ruta ilegal hacia Estados Unidos. Coyoteros usan esa terminal aérea para llevar migrantes del Austro y la Amazonía como turistas. Salen en vuelos directos a México e intentan seguir por vía terrestre, anota una investigación. Así también nos dice Diario El Comercio, en el sur de Quito se vive a 4 grados centígrados el intenso frío que se vive en la capital, y parte del temporal en el que también nos cuenta que hay lluvias que han causado más afectación en 4 provincias del Ecuador, especialmente en Los Ríos, Esmeraldas, Manabí y El Oro, donde se reportan daños. Así también en otro de los temas nos cuenta El Comercio, el registro para vacunar contra el COVID-19 adultos mayores comienza, ya se está pues también entre los centros de salud informando a los adultos mayores cómo acceder a la vacuna. Diario El Universo también nos cuenta el día de hoy a través de su portada impresa. El Tribunal Contencioso Electoral negó recurso al candidato Yacu Pérez. El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral resolvió por unanimidad negar el recurso subjetivo planteado por el candidato por Pachacutic, por el movimiento Pachacutic, Yacu Pérez, contra los resultados numéricos de las elecciones del 7 de febrero pasado, proclamados por el Consejo Nacional Electoral. La decisión del organismo no es susceptible de revisión, anota este diario. Y por eso, pues también nos cuenta que el día de mañana empieza oficialmente la campaña electoral para la segunda vuelta. En otro de los temas también nos cuenta vulnerables, otras víctimas de despidos. Personas con discapacidad tuvieron mayor probabilidad de despidos en 4 años, anota el diario. Así también nos dice que durante el año de pandemia y encierro se perdieron 719,000 empleos formales. Miles se convirtieron en motociclistas con entregas a domicilio en plataformas digitales, una fuente de trabajo pues que ha crecido durante esta época de pandemia. Así también nos dices, Asamblea deja casi 100 leyes en proyecto. Hay 74 proyectos de ley en informe para primer debate, otros 19 están en segundo debate. Por otro lado, alza del crudo impacta más en subsidios. Pese al sistema de bandas, el gobierno debe subsidiar más los combustibles. Si también en el tema de la salud, mayores de 65 años se inscriben para las vacunas. Desde el día de hoy pueden hacerlo a través de la plataforma www.planvacunarse.es para acceder a la cita. En lo que tiene que ver en el tema internacional, en Siria se reportan más de 400,000 muertos en una década. Este ha sido el mayor conflicto desde la Segunda Guerra Mundial. Y un caso que ha conmocionado también el país, terror en el Guasmo Sur, se descubrió asesinato de una familia entera. Una niña de 2 años está entre los asesinados. La policía, según la autopsia, asegura que 4 de las 5 víctimas fueron degolladas. Esto habría ocurrido hace una semana, aunque recién se encontraron los cuerpos. Revisamos en este momento la agenda noticiosa que destaca también Diario Expreso. De igual manera, el TCE puso punto final a la primera vuelta electoral y abre la segunda, destaca en su nota principal. En otros temas, justicia boliviana manda a prisión preventiva a la expresidenta interina Janine Áñez. Así también en el plano internacional, Nueva York recuerda a los 30,000 muertos de la pandemia, su mayor tragedia, anota Expreso. Y así nos dice también, presenta una nota sobre cómo se puede acceder a la vacuna contra el COVID-19, que por cierto señala, el Ecuador ha registrado 1.555 casos positivos en un solo día. 6 de la mañana con 38 minutos, estimado sociólogo licenciado. De esa manera concluimos este recorrido informativo. Gracias, Teresa. Decíamos que no se puede vivir en una sociedad bajo sospecha. Y la sospecha, cuando es en la estructura institucional, realmente afecta muchísimo a un Estado de Derecho y una democracia. La sospecha que se tenía y se planteó a nivel de recursos del Tribunal de lo Contencioso Electoral respecto a que ha habido un fraude ha sido prácticamente desvanecida. No existe tal cosa. Ha habido un pronunciamiento del Tribunal de lo Contencioso Electoral claro. Todavía tienen algún recurso de aclaración, pero eso no modifica el carácter, eso no modifica el contenido
de la resolución del Tribunal de lo Contencioso Electoral. Pero ahora pasamos desde estar bajo la sospecha, estábamos bajo la sospecha, porque así se lo había denunciado por parte de Pachacuti y el candidato a la presidencia, Yacu Pérez, respecto a un fraude electoral. Ahora pasamos a otra etapa. Y esta etapa es la más delicada y preocupante. Esta es la etapa en donde los ecuatorianos se preguntan cuál va a ser la reacción por parte del movimiento indígena Pachacuti y del candidato. Y es evidente que el momento que se puso en vigencia esta resolución del Tribunal de lo Contencioso Electoral, hay declaraciones de parte del movimiento indígena y del candidato que nos hacen mirar o ver que el escenario futuro es un escenario de un anarquismo, de una presión social para insistir, no sé en qué instancia, porque ya no hay más instancia de que le han quitado el segundo puesto al candidato Yacu Pérez. Pasamos entonces de esa sospecha a un escenario de amenazas, pero no solamente por el movimiento Pachacuti, por el movimiento indígena, por el candidato, también por la tendencia correísta. Desde en donde otros lugares o desde otros lugares del país y dentro del país se empiezan a mandar mensajes de que ya verá lo que va a ocurrir. En poco tiempo le toca a ustedes, les tocará nuevamente. Y cuando vemos lo que pasa en Bolivia, debemos de tomar conciencia de este corsis y recorsis. Ahí está la expresidenta Añez, perdón, el nombre es, indícame Alcides, o Teresa, que ha sido condenada a 6 meses de prisión. Janine Áñez. Exactamente, Janine Áñez. 6 meses de prisión. ¿Y por quiénes? Justamente por quienes recuperaron el poder a través de las elecciones anteriores. Y con este precedente, otros funcionarios de ese gobierno transitorio que han sido detenidos y que están siendo procesados. Lo mismo va a pasar acá en nuestro país si gana la tendencia correísta. Este corsis y recorsis de cómo la política, el escenario político y el poder sirve para saldar rencillas y confrontaciones de orden política. El poder que le otorga a los ciudadanos a un gobernante es para que administre una nación, un país, una sociedad. No para que lo tome como un elemento o como una arma para combatir a sus contradictores, competidores políticos, enemigos políticos, o para quienes pensaron diferente al gobernante. ¿Cuándo daremos un salto cualitativo de entender que cuando ya uno es elegido presidente, tiene que gobernar para todos los ecuatorianos, no para la cúpula del poder que lo llevó a gobernar? Si quien lo lleva a gobernar son los votos de los electores que le otorgan y le traspasan ese poder soberano. Pero no. Aquí, en nuestro país y en muchos países de América Latina, se candidatizan para lograr llegar al poder y enfrentarse y perseguir y condenar a todos quienes no estuvieron de acuerdo, pensaron diferente al gobernante. Realmente esto es lamentable. Es lamentable. Una sociedad que permite
que el encargo soberano de un pueblo sea utilizado para persecución, para sometimiento, es una sociedad condenada al miedo, porque eso se reproduce a todos los niveles. Y una sociedad condenada al miedo está replegada a que hagan de sus derechos, que el poder haga de sus derechos lo que le da la gana. Y esto es mucho más preocupante. Ahí se han anunciado de movilizaciones, paralizaciones, seguir con la resistencia. Bueno, ¿a dónde llevas al país? Y luego te preguntas, un gobierno que está a punto de salir, una institucionalidad totalmente debilitada, un Consejo Nacional Electoral totalmente cuestionado, una falta de confianza en el proceso electoral y una evidente infiltración del narcotráfico en la institucionalidad del país. Uno se pregunta en esas condiciones cómo va a reaccionar el monopolio de la fuerza, el monopolio de las armas frente a los anunciados presiones sociales, paralizaciones y movilizaciones. ¿Podrá controlarlos? ¿O nuevamente tendremos que vivir un octubre como el que pasamos el año anterior? De eso no queremos más los ecuatorianos. Queremos ver en los candidatos una expresión de conducta democrática. Si ya hay un pronunciamiento definitivo, bueno, hay que acogerlo como tal, porque acogerlo implica respetar el pronunciamiento soberano de un pueblo. Si no se lo acoge, entonces estamos irrespetando una estructura institucional sobre lo cual se organiza nuestra vida, nuestras relaciones con el poder como ciudadanos y nuestras relaciones con las instituciones. Entonces sigue en vigencia el desacato a una resolución, sigue en vigencia el desacato a una autoridad. Esto prospera significativamente hasta que la sociedad se ahoga, se asfixia. Y en esa desesperación podrían darse reacciones difíciles de predecir, porque sabemos cómo puede empezar y no sabemos dónde va a terminar. Teresa, Alcides, sus comentarios. Vean, Stalin, buenos días para todos. Para empezar, ya los indígenas se habían adelantado y sabiendo que no les iba a surtir efecto ningún reclamo, ni ninguna objeción, ni ningún tipo, ya se habían adelantado el 10 de este mes diciendo que iban a votar nulo, un voto nulo ideológico. Sabrán ellos qué significa voto nulo ideológico en este país en donde lo que menos prima es la ideología en los partidos, porque a la hora de la hora usted le mete la mano en el bolsillo de las ideologías y encontrará que todo es oportunismo y nada más. Ideológico no hay nada. Bueno, ¿qué pasa? En el caso de la presentación de este recurso de objeción del sector indígena ante el Tribunal Contencioso Electoral, ¿verdad? Eso se llama recurso subjetivo contencioso electoral. Medio rara está esa palabra porque busquen el diccionario para ver si encuentra la explicación. Pero bueno, así le pusieron, dice. Hay una serie de elementos, Stalin, porque no es que porque abajo hay un poco de gente que grita y más allá hay otro poco de gente que dice que van a hacer paro, ya pues hay que rendirse ante ellos y darle gusto a todo. ¿Y la ley? ¿Y la ley? ¿Para qué se hizo el Código de la Democracia? ¿Para tenerla ahí nomás? ¿Para que nos sonría cada vez que la miremos? ¿O para hacer uso de ella y acatarla? Para acatarla, hacer uso de ella, aplicar la ley. Porque este es el problema del país, que no aplicamos la ley y los otros no la acatan. Entonces, este recurso subjetivo contencioso electoral que presentó el
el sector indígena, ¿ya? ¿Verdad? Que fue pues resuelto en las últimas horas de ayer por el Tribunal Contencioso Electoral. Es una decisión definitiva. Aquí lo que cabe son patadas de ahogado, como dice la gente, que amplíeme el criterio, que extiéndame el asunto, pero bueno, eso para quemar tiempo, porque en el fondo ya está todo dicho. Ya está todo dicho. A no ser pues, que ocurra algo, alguna desgracia, como las que nunca faltan en este país, y cambien las cosas. No sé, pues bueno, mañana se inicia la campaña electoral y el 21 el debate. Entonces, ahí está el calendario. Pero volviendo al tema, hay una serie de cuestiones que dan la impresión de que los sectores indígenas, digo usted, pues don Jaco Pérez y el don Marlon Santi, que fueron los que presentaron este recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral, como que no plantearon bien el asunto, pues, porque también ese es otro caso, pues, ¿no? Usted puede tener la razón, Stalin, pero cuando se trata de la ley, haga uso de la misma y de los artículos y de los reglamentos y de los detalles, pues. Porque después vienen los abogados que andan buscando el mínimo error y le dicen, no, eso está mal planteado, no vale nada, no vale. Ese pequeño detalle, todo lo echa abajo. Ellos, por ejemplo. La parte fundamental del reclamo estaba en las causales previstas en el artículo 138 del Código de la Democracia. Esto de que usted tiene que precisar bien el tema de las actas. Si usted va a ser candidato presidencial, usted tiene que llevar, no el Consejo Nacional Electoral ni el Tribunal Contencioso Electoral le tiene que demostrar, no, usted Jaco Pérez, usted Marlon Santi, tiene que demostrar, ustedes están equivocados, aquí están las actas, pero no confundir las actas presidenciales, porque el señor es candidato presidencial, y viene y le pone candidatos a asambleístas, candidato de asambleísta provincial, candidato de asambleísta nacional, candidato parlamentario, entonces hace, como dice la gente, un ribulú. Ahí empezó mal ya el Consejo Nacional Electoral. Después se hablan de otros detalles más, pero el asunto es ese clave. Eso de que hay inconsistencias entre los números de los sufragantes, de las listas presidenciales con las listas de los diputados nacionales. Eso, como les digo otra vez, eso no cabe. Aquí está la ley, aquí lo dice clarito. En la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral se señalan varios casos donde la inconsistencia entre sufragantes y sufragios no era mayor al 1%. Ahí está el detalle, 1%. O sea, no era que eran 20,000, 30,000, 40,000, 1%, Stalin y Teresa. Entonces yo digo, aquí algo pasó con el planteamiento del sector indígena. Se equivocaron. Pero yo le hago una pregunta. Algo pasó, Stalin. Alcides, yo le hago una pregunta en su reflexión que me parece interesante. Entonces, si lo planteaban bien, ¿qué significaba? Que se confirmaba el fraude. O sea que depende entonces de un pronunciamiento de un tribunal determinar, de acuerdo al planteamiento, si está bien hecho o no, determinar si hubo fraude o no. O sea... Stalin, de acuerdo a la ley, Stalin. No, sí, de acuerdo a la ley, pero vamos a ver. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo estoy aquí comentando Está bien, Alcides, estoy de acuerdo con usted que debe de plantearse bien las cosas y que el pronunciamiento del Tribunal de Contencioso Electoral, sobre él no tiene que recaer la carga tiene que recaer sobre quien pone la denuncia, en todos los aspectos de hecho y de derecho. Eso es lo que le dije. Eso es así, o sea, en la ley electoral, ¿verdad? El que debe de demostrar que le han cometido un fraude es el candidato y su... Sobre él recae la prueba, así es. Exacto, pues. Entonces no es el Consejo Nacional Electoral el que va a demostrar el fraude. No, perdóneme. Eso es de sentido común. Y otra cosa, ya han ocurrido hechos en donde no necesariamente, ¿verdad?, el candidato presidencial debe de sacar la misma cantidad de votos que los candidatos a la Asamblea Nacional o a las asambleístas nacionales o provinciales. Yo me acuerdo de una vez que hubo un tema así en Quito. Una candidata se enojó porque dijo que cómo era posible que ella hubiese sacado
10 millones de votos y los candidatos a concejales 5, que tenía que haber sido 10 y 10. Y no siempre pues, ocurre eso. Eso no es una lógica. ¿Por qué? Pero eso depende del método que se aplique para el contaje de votos. Por eso, pues. Si en este método, por ejemplo, es por plancha, uno calcula que, por supuesto, que si yo tengo votos de presidente, como es de plancha, tendré los mismos votos para asambleísta. Por decirte un ejemplo. En el otro método anterior, que se votaba entre listas, es posible que mucha gente votó por el candidato a la presidencia y votó por otra lista para concejales o para asambleístas. O sea, depende un poco el mecanismo de conteo de votos. Por eso, pues, o sea, no necesariamente uno vota plancha todo. Así es. Muchos lo harán, otros no. Muchos lo harán, otros no. Y ya le digo, ahí está, ¿verdad? El caso específico de una candidata, ¿verdad? Que a la alcaldía de Quito, que ella quedó en segundo puesto, pero alcanzó 9 concejales, o sea, más que todos, pero ella no ganó. Ganó, como ya ustedes saben, pues el señor Yunda. Así fue. Que en cambio ganó y obtuvo 1, 2, 3, 4 votos. Y en ese tiempo nadie dijo, eso es fraude. Ese era con el método de contagio anterior. Yo de corazón puedo tener mucha afinidad con mucha gente y candidatos. Pero cuando ese candidato va y presenta un reclamo, yo le tengo que decir, a ver, déjame ver cuál es el reclamo que tú presentas, cuáles son las pruebas. Si no tiene las pruebas, yo puedo querer mucho al candidato, pero si no tiene las pruebas, yo no puedo apoyar, pues. ¿Qué reflexión usted comparte con los ecuatorianos respecto a la resolución del Tribunal de Contencioso Electoral y fundamentalmente respecto a la salud democrática del país? Que hay que respetar la ley. Perfecto. Ahí tenemos un código de la democracia y sus artículos y hay que respetarlos. Si quiere hacer usted un reclamo, hágalo. Nadie le dice que no. Pero si hace el reclamo, lleve los documentos, lleve las pruebas. No haga la típica de que en el segundo piso donde funciona el Consejo Nacional Electoral yo estoy presentando mi reclamo y abajo hay un pocototón de gente dictando en contra del Consejo Nacional Electoral. O sea, una cosa es el grito y otra cosa es el derecho, pues otra cosa es la presentación legal de los documentos y los reclamos, pues. Porque si no, aquí a la brava hagamos eso, pues cuando yo voy a hacer un reclamo, yo un poco de gente y doblego a la autoridad y la autoridad por encima de la ley me acepta el reclamo mío, pues. Y entonces, ¿dónde estamos en esta vez con la ley? Estamos mal. Ahora, hay que ver qué reacción hay en el electorado a este asunto de la decisión que tomó el Tribunal Contencioso Electoral, porque no se ¿Cree que Yacu Pérez se convierte en una víctima de esta resolución? ¿Cómo puede canalizar a beneficio de ellos este proceso? Porque puede ocurrir dos cosas, ¿no? O se convierte en una víctima, ¿no? O se convierte en un factor, Yacu Pérez, de rechazo, dependiendo cómo él actúa y recibe este dictamen, de rechazo al mismo electorado que lo apoyó. Oye, Stalin, ¿qué come usted que adivina tan temprano? Oiga, claro que se va a convertir en una víctima porque alguna razón, alguna causa tiene que decirle a los electores. No le va a decir que perdió porque no tuvo los votos. Él va a decir que perdió porque le hicieron fraude. Pero esa victimización le ayuda a ¿qué? Otra cosa, él se convierte en el gran elector porque no se olvide que Yacu Pérez sacó 1.798.000 votos. Y ya los indígenas ya dijeron que van a votar nulo ideológico. Ahora, eso de que una cúpula le dice al resto, voten por esto, es complicado porque a la hora de la hora, cuando usted vota, se olvida de los pedidos de los directivos y vota con su conciencia. Pero le voy a decir una cosa, Alcides, que si él se debería convertir por el resultado de los votos en el gran elector, el momento que declara el voto ideológico, que es el voto nulo, deja de tener capacidad de maniobra para la negociación política. No crea. Pero ¿y qué? Pues, o sea, si yo declaro a mi gente, le digo, ¿sabes qué? Voten nulo. Lo está dejando en libertad, no solamente para que voten nulo, sino para votar por quien le da la gana. ¿A quién le favorece la postura del voto nulo de los indígenas? ¿A Lazo o a Arauz? Depende cómo se alineen ese electorado. Unos van a coger una parte, otros van a coger otra parte.
Entonces no vayamos a decir que el voto nulo no le favorece a uno. No, yo no hablo del voto nulo, hablo del gran elector que es él. No tiene capacidad de maniobra ni de negociación el momento que declara abiertamente que deben de votar nulo. No tienen. Ahora nos apremia el tiempo. Hay también el 1.450.000 votos de Herbas y hay una cosa que nos hemos olvidado. ¿A dónde se dirigen ese 1.150.000 que sacaron los candidatos perdedores por los chiquitos, los 12? ¿A dónde se van, pues? Bueno, eso es más predecible, porque si tiene dos opciones, a una de las dos opciones, ¿no es cierto? Pero el caso, por ejemplo, de Herba, ¿quién tiene evidencia y hallazgos de cómo lo está proyectando y cómo lo está captando? ¿Cuál de los dos candidatos? En este caso, Arauz, y en este caso, Lasso. Pareciera ser que Lasso encontró por ahí un filón de marketing político electoral, ¿no? De propaganda electoral a través del TikTok. Pareciera ser que por allí captó o está captando ese electorado. Mire, Izquierda Democrática, ¿verdad? Ha dicho por ahí que ellos no van a apoyar ni al uno ni al otro. Lo que pasa es lo siguiente, el señor Herbas, ¿verdad? A los 2 días de terminada la campaña, la primera vuelta, dijo que no iba a votar por los correístas. Y 2, acaba de anunciar también don Dalton Bacigalupo, a quien yo conozco mucho porque activó aquí en la provincia y en Guayaquil, Dalton Bacigalupo, que lo habían elegido ya por adelantado jefe de bloque. Él renunció a la jefatura de bloque porque dice que va a hacer campaña contra el correísmo. O sea, ya ahí se está empezando a notar una especie de división en la izquierda democrática. Bueno, yo te voy a decir una cosa, Alcides. Yo creo que en la izquierda democrática, respecto al candidato presidencial y la estructura del partido, no se puede hablar de una división. Porque el candidato a la presidencia no es un militante orgánico del Partido Izquierda Democrática. No es un militante orgánico del Partido Izquierda. Esa es la verdad. Y luego, la Izquierda Democrática, con el número de diputados, orgánicamente, militantemente, tiene que manejar la consolidación de sus estructuras del partido. Ya ahorita no le preocupa el candidato. Ellos tienen lo que querían, tener una buena representación a nivel de la Asamblea Nacional. Herbas en este momento no tiene ninguna incidencia en la negociación hacia el interior de la Asamblea Nacional o de las negociaciones que se llevan a nivel de las dignidades dentro de la Asamblea Nacional. Pero Stalin, usted no se olvide que Herbas está ya no pensando en hoy, está pensando en mañana, está pensando en que va a ser candidato a la presidencia y como tal, yo no creo que la izquierda democrática vaya pues a contradecir, a mantener alguna controversia, a enemistarse ni nada por el estilo con el señor Herbas. Porque además hay otra cosa, Stalin. Mire, el señor Yacu Pérez, ¿verdad? Claro que en la política se gana y se pierde, que así es, pues no es como en el fútbol, no todo el tiempo se va a ganar. Y entonces el señor Yacu Pérez está pues ahora listo para ser candidato presidencial en el 2025, después con otros candidatos más. Pero hay que cuidar también esa parte, ¿verdad? Porque la política no se termina con una derrota, Stalin. Nunca. Yo creo que ambos son batallas en la próxima campaña. Vamos a ver cómo se pintan durante estos meses y años con un gobierno que no es ni de los indígenas ni de la socialdemocracia. Y usted que es muy preocupado de los contenidos de los debates, de la importancia de los debates de trascendencia, que tienen trascendencia en el orden electoral, este debate próximo, estamos apenas escasos días, ¿qué percepción tiene usted? ¿Cómo debería ser? ¿Qué es lo que debe de aportar? ¿Qué es lo nuevo? ¿Cuál es el agregado que se debe dar? Mire, ya sabemos que Lasso tiene un voto duro del 20% y que el señor Arauz tiene un voto duro del 32%, o sea, 42%. Hay 48% que no se sabe por dónde va la cosa. A ellos tienen que ir. Ellos tienen que convencer a ese electorado, dicen algunos que son de muy jóvenes, un electorado que está reclamando la incursión, el que se tome en cuenta una serie de temas. Yo creo que el debate va a marcar una diferencia, tal. Va a marcar una diferencia, quiéralo o no, porque se van a enfrentar
dos tendencias totalmente opuestas, ¿verdad? El estatismo y libre mercado, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí va a haber varios tonos que tocar. Desde el aspecto del mensaje de la cara, del mensaje del rostro, hasta el conocimiento de los temas, pasando porque, yo no sé, pues, si van a querer replicar de repente lo que se hizo en el famoso debate de Febres Cordero con Borja, ¿ah? Con eso de que mírenme la cara, doctor Borja, no, esos ataques personales o de violencia, yo no sé si el que lo use va a ganar o va a perder. No creo que ese sea un tema como para decir yo voy a ganar y yo voy a aplicar ese tipo de estrategia. Vamos a ver qué va a pasar con los temas. Ahora, no olvidemos que si se considera que el debate es clave en esta elección, también hay que considerar que hay una parte de los candidatos que utilizan las redes sociales, hay otra parte que va al campo, que va a los sectores rurales donde han perdido las elecciones, donde han perdido votos. Hasta allá debe de ir. A ver, Alcides, con 5 minutos, sociólogo. Alcides, me parece interesante, pero si los que votaron por Herbas y los que votaron por Jaco Pérez, los antropólogos sociales, los sociólogos, los politicólogos dicen que es una pretensión de una tercera vía, ¿no es cierto? Y estos dos, Herbas, no, en el caso de Jaco Pérez, que ha declarado el voto ideológico, uno piensa que si esto fuera así, entonces votarían nulo, o sea, no sirvía para ningún lado. Entonces la pregunta era, ¿cómo conquistar por parte, en el caso del candidato Lasso, el candidato de Jaco Pérez, perdón, el candidato de Arauz, cómo conquistar esa conciencia para que no vaya al voto nulo, por ejemplo? Entonces es un gran dilema, porque si no nos quedaríamos con los porcentajes que tenemos. Vamos, Teresa. Sí, son las 7 de la mañana con 6 minutos, hora de ir a una pausa comercial para luego retornar e iniciar el diálogo con nuestro invitado, el asambleísta César Ron, que ya está conectado con nosotros. Pero antes de irnos a la pausa, les comentamos que la Dirección de Terrenos del municipio de Guayaquil entregará 1.500 títulos prediales durante este mes. Ya se han entregado 1.000 de los 1.500 programados para marzo, una acción que se da gracias a la política de legalización de predios que lleva adelante la alcaldesa Cintia Viteri. Los títulos son entregados de manera rápida, destaca el representante pues, del municipio que encargado de este tema, se dan en menos de 4 minutos y contando con todas las medidas de bioseguridad. 7 y 6 de la mañana, volvemos después de esta pausa comercial. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Ahora renovar tu permiso de bomberos es más fácil y rápido, tanto como ver las historias de tus amigos en Instagram, buscar tu video favorito en YouTube o subir una nueva foto de perfil en Facebook. Ahora tan solo debes entrar a www.bomberosguayaquil.gov.es y dar clic en servicios en línea. Allí podrás realizar el pago de tu permiso e imprimirlo online. Además, podrás ingresar tus obras o proyectos de construcción, todo desde la facilidad de tu hogar. Si necesitas más información, chequea nuestras redes sociales o escríbenos a serviciosenlinea@bomberosguayaquil.gov.es. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. En EMAPAC, nuestro compromiso es brindarte una atención de calidad, oportuna y humana. Si no estás de acuerdo con la respuesta del operador, contáctanos desde la comodidad de tu hogar, enviándonos la información a nuestro WhatsApp 098-747-2917 o llámanos a la línea directa 1-800-003-003 y desde el celular al 113, porque mejorando tu calidad de vida, el Guayaquil que soñamos se levanta. Voto por mi Ecuador. Voto por mí, por mi familia, por mi futuro. Voto segura, porque con mi voto contribuyo a un mejor país. Los ecuatorianos tenemos derecho a un voto informado. Este 21 de marzo, desde las 20 horas, en transmisión por cadena nacional de radio y televisión, sigue el debate presidencial de los candidatos finalistas, organizado por el CNE, donde podrás conocer a fondo sus propuestas y decidir mejor. CNE, Ecuador, unido en democracia. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. 7 de la mañana con 9 minutos. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Siete de la mañana con 9 minutos. Gracias por continuar en compañía en su programa Sin Amarres, tal como lo habíamos indicado. Ya está junto a nosotros nuestro invitado de hoy, el asambleísta César Ron, a quien damos la bienvenida a continuación, estimado sociólogo. Buenos días, asambleísta César Ron, gusto en saludarlo, espero que esté bien de salud. Vamos a analizar junto con nuestros compañeros un tema que realmente es de preocupación para la vida democrática y también para la seguridad jurídica de nuestro país, y es la resolución del Tribunal de lo Contencioso Electoral, que el día de ayer tuvo su pronunciamiento. ¿Cuál es la lectura que usted tiene y cuál es el beneficio en términos de la institucionalidad y en términos de la seguridad jurídica para el país? Gracias, buenos días, Stanley. Un saludo especial a la distancia, un abrazo a todos los radioescuchas esta mañana a nivel nacional. Finalmente tenía que salir una resolución del contencioso electoral porque no se podía seguir manteniendo al país en zozobra de cara a un proceso electoral que está en curso, donde mañana empieza la campaña electoral y se tiene que elegir el próximo 11 de abril presidente de la República. Por lo tanto, pues la decisión llegó de manera oportuna. Los argumentos técnicos jurídicos son claros. Usted sabe que para demostrar un fraude electoral, pues, o para poder legislar jurídicamente sobre un fraude electoral hay que presentar las pruebas de descargo. Y esas son las pruebas de descargo que no hay de acuerdo a la ley. Y por lo tanto, pues el contencioso ha tenido que pronunciarse y definir. Y definitivamente, pues hoy los ecuatorianos tenemos una resolución de última instancia que pasó del Consejo Nacional Electoral al superior, que es el contencioso electoral. Y hoy, pues la decisión, el dictamen del contencioso electoral está definido. El Ecuador va a una segunda vuelta electoral. Los finalistas son el candidato de UNES y el candidato de, creo, la 6. Y por lo tanto, pues los ecuatorianos ahora sí tenemos que concentrarnos en buscar la mejor alternativa y votar comprometidos por el futuro del país. Correcto. Este pronunciamiento, César, del Tribunal de lo Contencioso Electoral condiciona o establece un escenario propicio para empezar a pensar cuáles son las negociaciones y los acuerdos que los dos candidatos que están en la segunda vuelta puedan tener de cara a las próximas elecciones. Y le digo esto porque antes, como no estaba todavía definido el segundo candidato que va a la segunda vuelta, evidentemente era más difícil empezar a pensar en negociaciones y en acuerdos. Y estos acuerdos ahora también se centran a nivel parlamentario. Pero el otro día nosotros conversábamos de que no veíamos, por ejemplo, que a nivel parlamentario se esté generando una propuesta o un acuerdo parlamentario para elegir las dignidades hacia el interior de la Asamblea Nacional. Y posiblemente era porque estábamos esperando un pronunciamiento de esta índole. Pero en esa línea, ¿cuáles son realmente los elementos de conciliación, si se quiere, política, que podrían, ¿no?, generar un espacio para elaborar una agenda mínima de consenso dentro de la Asamblea para poder tener estos acuerdos? Conversar se puede conversar siempre. De hecho, parte del trabajo parlamentario es eso, conversar, buscar acuerdos sobre el futuro del país, sobre la gobernabilidad. Y para ello, pues, siempre las puertas están abiertas para un diálogo constructivo en beneficio del país. Así es que esto es normal y en su momento se darán esas conversaciones. No veo tener ningún tipo de acuerdos políticos hasta que no esté resuelto la segunda vuelta, que es el presidente de la República.
Una vez que conozcamos quién es el ganador de las elecciones del 11 de abril, entonces, sin duda, créalo que los acuerdos legislativos fluirán más rápido que lo que nos imaginamos todos nosotros. Así es que conversar, sí, acuerdos todavía en materia legislativa no son oportunos. Habrá que esperar definir por parte de los ecuatorianos quién es el ganador, quién es el nuevo presidente de la República. Y entonces sí, buscaremos pues los acuerdos que sean necesarios en la Asamblea Nacional para contribuir a la gobernabilidad del país. Pero ha habido acercamiento, por ejemplo, ustedes han tenido en esa alianza Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo, con fuerzas políticas, con partidos, con Izquierda Democrática, posiblemente con un sector del indigenado. ¿Estos acercamientos se han dado? Bueno, ha habido unas conversaciones superficiales de uno que otro dirigente que ha llamado, algunos pues más conocidos que otros, amigos. Así es que en ese nivel de conversación nos hemos quedado, nada más. Pero sentarnos en una mesa de discusión, de diálogo, a discutir los temas nacionales, del lado nuestro, no se ha dado todavía. ¿Cuál va a ser el comportamiento, César, de los ciudadanos cuando se anuncia por parte del movimiento Pachacuti un voto ideológico que terminaría o concluiría con un voto nulo? ¿Hacia dónde estos votos? ¿Cómo se canalizan? Bueno, esos votos los tienen que canalizar los candidatos. Aquí no hay endoso de votos, ni tampoco la dirigencia puede decidir sobre el pueblo que le ha dado el voto que tiene que votar por tal o cual candidato. Esos votos se los ganan con propuestas. Y esa es la responsabilidad, en este caso, de los dos candidatos finalistas, de con propuestas ganarse la votación. El Ecuador tiene que definirse. Y por lo tanto, pues el Ecuador está a la expectativa en una nueva elección, porque esta es una nueva elección totalmente diferente, nueva. Ya no hay los 16 candidatos. Hoy hay 2 candidatos y por lo tanto los ecuatorianos se van a definir. Ese voto nulo que se anuncia es un voto que está contra todo el sistema y donde no hay compromiso, ¿no es cierto? Lo más fácil es decir voto nulo. Ahí, a ver qué pasa con el Ecuador, ¿no es cierto? Y entonces, claro, si eso fuera así, entonces los nulos del uno más los nulos del otro, la decisión del ganador del presidente de la República del Ecuador quedaría en alrededor de 35, 36, 37 puntos, es decir, ninguno de los dos finalistas llegaría al 51%, ¿no? Sino que en esos niveles estaría la votación. Eso no se va a dar. ¿Van a haber votos nulos? Sí, van a haber votos nulos, como siempre hay votos nulos, blancos, ¿no es cierto? Van a haber. Pero el país se va a definir. Y el país se va a definir en varios aspectos. Primero, ¿quién plantea la defensa de la dolarización? ¿Quién plantea la reactivación económica y la recuperación del trabajo? ¿Quién plantea la vacunación masiva de los ecuatorianos para que las familias puedan recuperar la paz, la tranquilidad, el papá, la mamá, el abuelito, el hermano, puedan nuevamente tener vida, salir a trabajar? Estos son temas fundamentales. ¿Quién plantea mano dura contra la delincuencia que nos permita a los ecuatorianos pues, volver al trabajo, salir a las calles, evitar toda esta cadena de asaltos, de robos, de corrupción que existe en el país? Ese es Guillermo Lasso. Así es que aquí lo otro que va a definir definitivamente que va a inclinar la balanza va a ser el debate presidencial del próximo 21 de marzo. Correcto. Donde los dos candidatos, 1 a 1, ya no hay más, son 1 a 1, ahora sí va a haber debate. Pues. Lo otro no fue debate, ahora va a haber debate, donde los candidatos tendrán que exponer sus planes de gobierno y la solución de los problemas del país. Y ahí va a ver usted, Stalin, que los ecuatorianos van a tomar una definición para darle el voto y elegir el próximo presidente. Usted le asigna una importancia trascendental en el orden electoral al debate, porque ese debate va a poder poner de manifiesto y que los ecuatorianos o el electorado tomen una posición. Y un poco usted conoce cómo va a ser el corte de este debate, porque un poco tiene que modificarse en relación a cómo era anteriormente. Para mí es fundamental el debate. Para mí es fundamental el debate porque los ecuatorianos que vamos a una nueva elección, vamos a escuchar a los dos candidatos finalistas cuáles son sus propuestas para la gobernabilidad, qué van a hacer en materia que estamos conversando para sostener la dolarización, para vacunar,
porque aquí yo no he escuchado a ningún candidato tener un plan de vacunación. El único candidato que tiene un plan de vacunación claro para los próximos 100 días para vacunar a los ecuatorianos es Guillermo Lasso. Y lo otro, mientras un candidato habla de desdolarizar y quitar el dólar, el otro candidato habla de defender la dolarización, de recuperar el trabajo, de recuperar la producción, de impulsar la agroindustria de exportación, de un crédito agrícola al 1% para los agricultores. Entonces, ese es Guillermo Lasso que está presentando estas alternativas importantes para recuperar el trabajo, la producción, las exportaciones y defender la dolarización. Y finalmente, mano de hierro contra la delincuencia. Entonces, mire usted, ya hay aspectos fundamentales de diferencia entre el uno y el otro candidato que el día 21 serán perfectamente explicados y que permitirán a los ecuatorianos tomar una decisión, tomar partido y decidir su voto y no buscar lo más cómodo que es no comprometerse y votar nulo. Perfecto. Hablarán también de las propuestas del señor Hervas y del señor Yacu Pérez. De alguna manera estos candidatos, en el caso de Guillermo Lasso, ha acogido algunos de estos planteamientos y que los podría llevar, si es gobernante, si es el presidente de la República, a convertirse en políticas públicas. Alcides, continúa esta entrevista. Sí, gracias, Stalin. Saludamos a don César Ron. Vea, don César, tenemos poquísimo tiempo para la entrevista, ¿verdad? Y yo tenía algunas preguntas que hacerle, pero me voy una sola. Mire, usted sabe bien que en el argot popular hay un dicho que dice, de grano en grano se llena el buche de la gallina. Y le digo por qué. Porque aparentemente se está hablando de todo ahora, pero no se está hablando de algo fundamental, de ese 1.150.000 votos que obtuvieron los 12 candidatos perdedores, lo que se llama el segundo bloque, esos que son partidos chiquitos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿no cree usted que se le está dando poquísimo interés a ese 1.150.000 votos, considerando que en este país siempre han existido resultados apretados, y si no, que lo diga lo que ocurrió en la última elección? Entonces, ¿cómo mira usted ese camimportismo de los dos candidatos? Porque yo digo que el único candidato de este segundo pelotón que ha dicho que va a votar por Lasso es el señor César Montúfar. Y el resto, ¿cómo ve la situación de este segundo pelotón con ese 1.150.000 votos que no se sabe para dónde irán? Bueno, yo tengo que responderle así de buenos días antes que nada. Sí. Decirle que la responsabilidad no solo es de los candidatos finalistas de conversar con ese segundo pelotón de 11 partidos políticos y candidatos que quedaron con menos del 1%, sino también es responsabilidad en el otro lado de esos candidatos y organizaciones políticas de definirse y apoyar al candidato que va pues a enfrentar esta dura crisis, ¿no? Y bueno, yo me alegro, por ejemplo, que César Montúfar se haya definido ya y públicamente ha manifestado su apoyo a Guillermo Lasso. Lo propio tienen que hacerlo los otros candidatos. Sin duda hay que conversar, sin duda hay que conversar con todos. El Ecuador tuvo 16 candidatos a la presidencia de la República. Hay que conversar con todos los candidatos, pero también la responsabilidad con el país es de los 11 candidatos que obtuvieron menos del 1% de definirse y escoger cuál es la mejor opción para el Ecuador. Entonces, queremos votar nuevamente por el exceso de poder, por el abuso de poder, por la corrupción. Y hay que definirse, Alcides, o queremos un cambio para el país. Mira, don César, si nos ponemos rápidamente a hacer un análisis de esos candidatos, yo le diría que Freire, Gutiérrez, Celi, Velasco, Larrea y ahora Montúfar y otros más irían a votar por Lasso, pues, porque de la otra línea, ¿quién vota por Arauz? Me entiendo yo que ha de ser pues, los que votaron por doña Jimena Peña. O sea, ya están ahí los votos votados. No es que el candidato tiene que esperar que los otros se pronuncien. Vaya, recoja los votos, don César. El interesado es el señor Lasso. Váyale, pídale, reúnase. Y no lo he visto todavía el señor Lasso hacer eso. ¿No le parece? Bueno, yo estoy de acuerdo que hay que conversar con todos, insisto, hay que conversar con todos, hay que ir a buscar los votos, no solo esos votos, hay que buscar todos los votos. Alcide, esta es una nueva elección. En esta nueva elección hay que buscar todos los votos porque se necesita el 51% para ganar las elecciones. Esta va a ser una elección extremadamente cerrada. Esta es una elección, el que ganador va a ganar
máximo con 2 puntos, máximo con 2 puntos. Ahí están las curvas de proyecciones, las proyecciones están dadas. Lazo está con un crecimiento importantísimo. Lazo va a cruzar esa curva de votación que existe en el país en estos días, y por lo tanto, pues las proyecciones de Guillermo Lazo son proyecciones serias, certeras de ganar las elecciones. Hay que buscar todos los votos, y los votos se buscan con propuestas. Créalo, el próximo debate presidencial del 21 de marzo va a ser determinante para que los ecuatorianos se definan y escojan el candidato a la presidencia de la República. Entonces, a propósito del debate, los votos se los a propósito del debate, ¿surtirá efecto el míreme a los ojos de doctor Borja o no? Yo creo que parte de eso también funciona, porque aquí ha habido algunas acusaciones infundadas, que ahora sí es debate, pues no ve que ahora es entre 2, nada más, ya no hay 16, hay 2, y entonces sí habrá pues oportunidad también de aclarar ciertos temas que son fundamentales para el país, especialmente en materia de corrupción, en posiciones a favor de desdolarizar, que ha tenido un candidato, y el otro pues la posición de defender la dolarización. Y entonces yo le digo de la manera más sencilla, 95% de los ecuatorianos defienden el dólar. Muy bien, ahora te toca pues votar bien para defender el dólar. Y hoy hay que definirse entre el candidato que quiere quitar el dólar y el candidato Lazo, que es el que quiere mantener la dolarización y defender la dolarización. Entonces, mire usted, ya se van aclarando los temas, y el pueblo ecuatoriano tiene que recibir un mensaje claro de los candidatos y las soluciones a los problemas del país, y eso se va a dar en las próximas semanas, en los próximos días, en la campaña y en el debate presidencial, que es lo que va a permitir llegar a esas definiciones, porque nadie es dueño de los votos, y los votos no se endosan en política, se los ganan. Muy bien, César, tendremos la oportunidad posteriormente de comunicarnos con usted un poco para analizar lo que queda del tiempo en la Asamblea y las leyes que se están debatiendo, que si se aprueban o no se aprueban. Hay un tema que realmente es preocupante: cuál es el destino y la situación de las reformas planteadas a nivel del Comité Democrático para la Institucionalidad. Eso va a ir, según se dice, a una consulta, si así lo determina la Asamblea Nacional. Es un tema realmente también bastante importante, porque generará un ordenamiento en toda la estructura legal constitucional, ¿no?, de nuestro país. Gracias por haber estado con nosotros, César. Gracias, buenos días. Gracias a nuestro invitado y también a nuestros amables oyentes por habernos acompañado. Los invitamos a que sigan en sintonía de Radio Atalaya. A continuación nos enlazaremos con una cadena con el señor candidato presidencial Guillermo Lazo. Importante entonces conocer las propuestas, las posturas que presentan cada uno de los candidatos frente a esta segunda vuelta. 7:26, nos despedimos y nos reencontramos el día de mañana. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles.